Está resuelto. Estábamos, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ai, beleza. Estábamos Deu aquí, ¿verdad? certo. Já falou. Aquí estamos. Sí, doctor. Era acá, ¿verdad? Sí. Los Sí, principios de educación. sí, en la educación estábamos, ¿verdad? Muy importante, habíamos dicho, porque a partir de ahí se puede prevenir muchísimas enfermedades. Si uno educa, capacita, ¿verdad? A los diferentes grupos en la comunidad. Entonces habíamos dicho, ¿verdad? Que a ver, Viviane quiere entrar. Bueno, eh, que había como una controversia, ¿verdad? De los médicos que trabajan en un hospital grande, creen a veces que el, eh, el labor del médico de familia no es tan importante como lo que ellos realizan, ¿verdad? Y en realidad es importante de todo, tanto el de los médicos que trabajan en un hospital grande como muchísimo también el médico de familia, porque el médico de familia va a prevenir y a evitar que un paciente llegue en un estado grave en un hospital, ¿verdad? Porque si tiene su grupo de que padecen de hipertensión, de diabetes, de insuficiencia renal o de alguna otra enfermedad, si trata correctamente y le concientiza a esa persona o a esa familia a un estilo de vida más saludable, este paciente probablemente no llegue en un estado de gravedad o con una enfermedad irreversible hasta el hospital. Entonces, el médico que se ha formado exclusivamente para un hospital grande a veces no entiende el labor que está realizando, de la importancia del labor que está realizando el médico de familia dentro de la comunidad. Entonces, es tan importante el labor que realiza el médico de familia dentro de una comunidad como el que está realizando dentro del hospital el médico de otras especialidades. Entonces, administrador de recursos, por supuesto, porque el médico administra un consultorio y hay todo un equipo bajo su responsabilidad. Tiene interrelaciones con otras especialidades médicas, porque tienen que estar tratando constantemente y derivando pacientes para otras especialidades médicas. Autoconocimiento muchísimo, esa parte habíamos dicho, ¿verdad? Que el médico de familia tiene que manejar muchísimo la parte clínica para que pueda hacer un correcto diagnóstico y un buen tratamiento y tiene que estar en contexto, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene que saber en qué lugar está trabajando y tiene que conocer su población. Entonces, algunas cualidades, trabajar en equipo, médico, enfermera, obstetricia, técnico de enfermería. Desarrolle habilidades teórico y práctica, o sea que ese es su habilidad que tiene que desarrollar. Tiene que estar tanto en lo teórico porque tiene que tener una formación, una buena formación científica. En todo momento tiene que estar actualizándose y por supuesto eso llevar 100% a la práctica. Es un buen diagnosticador, tiene que estudiar bastante y tiene que tener ese tacto que a partir de los síntomas y de los signos es saber llegar a un buen diagnóstico, diagnóstico clínico, síntomas, signos, tiene que manejar muchísimo. Es un investigador, en todo momento tiene que estar investigando a su comunidad, cuál es la enfermedad que más afecta a la comunidad y de qué manera hay que trabajar a esa comunidad para mejorar eso. Es un coordinador de acciones de salud, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Es un comunicador, hay que estar constantemente comunicando y hay diferentes formas de comunicación. Puede estar comunicando en una radio comunitaria, en una televisión comunitaria, hoy en día redes sociales, preparar pancartas, preparar reuniones en diferentes grupos, entonces siempre hay que estar comunicando en todo momento. Y forma parte de la comunidad. El médico de familia debe formar parte de la comunidad, tiene que sentirse parte de la comunidad, no es ningún ser
superior a nadie ni nada de eso. Tiene que estar constantemente eh, interactuando con la comunidad y ganándose la confianza de las personas que están viviendo en esa comunidad. Atiende a las personas y familias sin diferencia de sexo, eso ya habíamos dicho también, durante todo el ciclo de la vida. El ciclo de la vida es a partir del nacimiento y la diferente etapa de la vida que uno va pasando, ¿verdad? Desde la concepción en este caso, ¿verdad? Porque atiende a las embarazadas cuando después que nazca el niño, en la etapa de la adolescencia, la adultez, objeto de la atención fundamental, entonces la familia es un guardián de la salud, es el, el médico de cabecera de la familia, es el médico que la familia está teniendo toda la confianza de su salud y de su problema social, ¿verdad? En todo momento el médico de la familia tiene que estar eh, guiando a la familia. Entonces, ¿dónde ejerce sus acciones? Hay que estar claro en eso, que en el consultorio médico, en las viviendas de su paciente, tiene que visitar siempre, conocer la vivienda, conocer en qué, porque eso forma parte también del punto de vista epidemiológico. De repente puede estar una familia o una integrante de la familia presentar una sintomatología que él a veces le es difícil, ¿verdad? Entonces él tiene que conocer, no sé si ustedes vieron en algún momento Doctor House, por ejemplo. Conocen, ¿verdad? La Sí, serie, sí. sí. Y, Sí, eh, Sí, doctor. y como referencia nada más, él, por ejemplo, siempre atiende en caso de difícil diagnóstico, ¿verdad? Y que él, ¿qué es lo que él siempre hace? Manda una parte de su equipo en la casa del paciente, ¿verdad? Entonces empieza a investigar que probablemente haya algo en la casa que le pueda haber originado la enfermedad, ¿verdad? Entonces eso es un punto de vista ya más real, ¿verdad? Conocer la vivienda, conocer el entorno en que está viviendo ese paciente, si es un entorno de salubridad, si es un entorno de hacinamiento, si es un entorno donde están hay problemas sociales, hay problemas de alcoholismo, si hay un problema de que algún integrante está fumando, si algún integrante toma algún medicamento controlado, por ejemplo. Entonces, si toma algún tipo de medicamento todos los días, porque, por ejemplo, si hay un niño y llega en el consultorio con un síntoma de vómito, cefalea, de irritabilidad, entonces, así de entrada es muy difícil saber. Entonces, una de las cosas que uno dice, ¿ustedes toman algún medicamento en la casa? Entonces, puede ser que ese niño haya tomado y se haya intoxicado con ese medicamento. O a qué se dedica los padres, ¿verdad? Si hay algún trabajo que están realizando en la casa y si están utilizando algún tipo de producto que le pueda llegar a intoxicar a ese paciente o a toda la familia a veces, ¿verdad? Entonces, de ahí que es importante conocer el entorno, la vivienda y la característica de esa vivienda. En el policlínico o centro de salud, aquí se le denomina así, ¿verdad? Centro de salud. Creo que en Brasil, ¿cómo se le va a denominar a eso, ¿verdad? Que forma parte de la atención primaria de salud, que puede ser una unidad de salud familiar o el centro de salud. El centro de salud ya sería para toda una comunidad o para una ciudad pequeña, ¿verdad? El hospital ya es más grande, es un centro de mayor complejidad. Y por supuesto, en la comunidad como tal atiende, ¿verdad? Entonces, ¿dónde puede ejercer un médico especialista familiar, ¿verdad? Puede estar atendiendo en cualquiera de estos eh, lugares. O sea que usted puede hacer eh, su función en la comunidad. No hace falta ninguno de estos anteriores, ¿verdad? Puede estar haciendo su función en la vivienda.
hacer una reunión, por ejemplo, para toda la comunidad dentro de una vivienda particular y así. O usted puede estar trabajando en un hospital, en el servicio, en la parte clínica del adulto, o puede estar trabajando en el servicio pediátrico de un hospital. Su formación científica lo avala para que usted pueda estar realizando eh, esa función. Entonces, la especialidad de medicina familiar te abre muchísimas puertas. Te abre en un hospital grande como en un consultorio médico. Puede ser particular tuyo o un consultorio médico de gubernamental, ¿verdad? Del Ministerio de Salud. Es una especialidad muy buena. Entonces, a partir de la medicina familiar y comunitaria, es como un gran tronco, ¿verdad? Porque un gran tronco tiene ramas y tiene raíces, ¿verdad? Entonces, la especialidad de la medicina familiar te puede llevar a otra especialidad médica, te puede llevar a disciplina académica. Eso quiere decir que estás capacitado para dar clase, para dar charla, para dar eh, clases magistrales, dependiendo, ¿verdad? Y por supuesto es una profesión sanitaria muy importante. Y esto tiene un cuerpo asistencial, eh, estás asistiendo desde el punto de vista de la salud a una población. Cuerpo docente, puedes dar clase en cualquiera de las universidades. Cuerpo de gestión, puede estar en un cargo gerencial, en alguna dirección del centro de salud, en alguna dirección de algún hospital, también te da esa posibilidad. Y por supuesto, cuerpo de investigación. En todo momento puede estar realizando investigación de tu comunidad o de alguna enfermedad que de mayor manera se está dando en tu comunidad. Entonces, el médico de familia está capacitado para un cargo gerencial, que puede ser director de una institución o dirección de algún área de salud. Docencia, puede estar dando clase de especialización o clase de troncales básicas, ¿verdad? Y asistencial, puede estar dando asistencia médica tanto en la comunidad como en los hospitales más grandes. Entonces, la medicina familiar ya como especialidad como tal y como disciplina académica, ámbito de actuación, primer nivel sanitario, atención primaria y urgencias. Está capacitado también para dar urgencia, porque una cosa es, por ejemplo, atender en un consultorio médico a paciente que están estable, paciente que necesita un seguimiento médico, que paciente que necesita urgencia, ¿verdad? De hecho que hoy en día también hay otra especialidad médica que es la emergentología. Y la emergentología se ha, Claudia quiere ingresar, se ha especializado tanto que hay emergentología pediátrica y emergentología adulto, ¿verdad? Y por supuesto, el médico de familia está capacitado para realizar urgencia médica en cualquiera de esas especialidades. Cuerpo de conocimiento propio, bueno, medicina preventiva clínica, que sería su área más fuerte. Medicina de alta prevalencia e incidencia, o sea que puede tratar las enfermedades que eh, más está prevaleciendo, ¿verdad? Y que más está incidiendo en la comunidad. Medicina familiar y medicina comunitaria. Paradigma de actuación. Entonces, la paradigma siempre del médico de familia es biopsicosocial, biológico, la enfermedad que pueda tener, psicológico de la persona, y lo está viendo desde el punto de vista social. Orientación específica, ¿qué orientación recibe el médico de familia? Globalidad y longitudinal, o sea que verle al paciente, ese es longitudinal, ¿verdad? Desde el punto de vista
que es un ser social, es un ser que está dentro de un núcleo de familia y dependiendo de cómo está estructurado esa familia puede estar afectándole o no su salud. Entonces ya hay una tradición histórica, eso ya vimos, ¿verdad? Desde cuándo empezó todo esto. Existen investigadores nacionales e internacionales, ¿verdad? Dentro del campo de la medicina familiar. Entonces, ¿qué perfil profesional del médico familiar? La atención primaria es la puerta de entrada al sistema, accesibilidad e longitudinalidad asistencial. Entonces, siempre al médico de familia, el paciente le ve como la puerta de entrada dentro del sistema de salud. Cuando una persona eh, quiere ir a un, quiere llegar a un especialista, ya sea, por ejemplo, cirujano, oncólogo, siempre acude primeramente a un médico de cabecera, a un médico familiar en este caso, si hay una unidad de salud familiar o si hay un consultorio particular, privado, que es el médico de su confianza, que es el médico de salud, entonces se va ahí y le dice que quiere consultar con qué, dónde puede ir, en qué hospital, entonces eh, esa sería una de las funciones también dentro de lo que es la especialidad. Entonces, el protagonismo lo tiene el médico de familia. Atención individual al individuo, ¿verdad? Con su problema particular. Atención a la familia, cómo está conformada esa familia y qué problema intrafamiliar puede estar existiendo ahí. Atención en la comunidad, qué enfermedad puede estar presente desde el punto de vista epidemiológico en la comunidad y cuáles serían los mayores problemas dentro de esa comunidad. Puede estar dentro de la docencia, investigando a la vez y de apoyo a otras áreas. Entonces, el médico de familia es como un pulpo, ¿verdad? Tiene varios tentáculos que puede estar realizando varias acciones. No tienen estos, por ejemplo, las otras especialidades. Un cirujano, no le preguntes de hipertensión, no le preguntes de diabetes, no le preguntes de ACV, no le preguntes de otra enfermedad. Un traumatólogo, no le preguntes nada de lo que no sea hueso, porque no maneja. Un traumatólogo es traumato. No le hagas pregunta porque no sabe. Un neonatólogo, no le preguntes nada de lo que sea de una enfermedad del adulto, porque no maneja, no sabe de dosis, no sabe de medicamentos. Un clínico tiene terror a un niño, no sabe, a un clínico ve a un niño con fiebre y tiembla, ¿verdad? Porque no sabe de cómo son los medicamentos, si es jarabe, si es gota, porque en pediatría es todo kilogramo peso, se calcula todo por peso para cada enfermedad. Y lo contrario, el médico de familia sabe y maneja todo eso. Le puedes preguntarle cualquier enfermedad del adulto, le puedes preguntarle toda la enfermedad de un niño, de un recién nacido, le puedes preguntarle cualquier enfermedad o patología quirúrgica. El clínico, el médico de familia te puede hacer una inmovilización con yeso, o sea que su formación es integral, su conocimiento es integral y su manejo, por lo tanto, es integral. No tiene miedo para tratar a un niño, no tiene miedo para tratar a un adulto, no tiene miedo para orientar y tratar también a un gestante, a una embarazada. El médico de familia lo único que no hace es cirugía, o sea que, pero lleva todo el proceso prequirúrgico, lleva todas las atenciones antes de llegar ese paciente a un salón de operaciones. Bueno, acá ya tenemos en resumen, Doutor, ¿verdad? Sí, te escucho. em um contexto, então, por exemplo, em um hospital, os médicos que mais tradicionais, que nós estamos acostumados a ser atendido, por exemplo, um clínico general, ele seria como um médico da família ou Sí, solo mais o da atenção primária? el clínico general es lo que ustedes van a hacer ahora cuando terminen. Clínico general o médico generalista, ¿verdad?
Uhum. Entonces, después hay una especialización otra vez de medicina familiar. Por eso ustedes tienen ahora esta, esta materia de medicina familiar, ¿verdad? Porque incluye, es como la continuidad nada más, ¿verdad? Del médico general. El médico general termina su carrera 6 años o 7 años con la pasantía, dependiendo, ¿verdad? Y usted es médico general. Alguno en Paraguay, el de la Universidad Nacional de Asunción, dice médico cirujano, por ejemplo, pero eso es un error, porque en realidad es médico general. Entonces, Doutor, es como eh, tener mayor experiencia y mayor formación, es el médico de familia. Cuando se termina la facultad, entonces tiene mayor experiencia nada más, porque cuando uno termina la facultad, a uno le falta mucha experiencia, mucho maneja. Eso nos pasa a todos. Entonces, si uno realiza medicina familiar de 2 o 3 años, y posterior a eso hace cualquiera de las otras especialidades, ese médico integralmente va a estar mucho mejor formado. Por ejemplo, termina medicina familiar, que son 3 años, y después hace cardiología, que son 3 años o 4 años, dependiendo del país. Ese cardiólogo va a ser mucho más integral, va a tener un conocimiento mucho más amplio que uno que termina 6 años de carrera y después hace cardiología directamente. Entonces, realmente, si uno quiere ser integral, ¿verdad? Quiere tener un conocimiento, quiere tener un manejo mucho mayor de la medicina, tiene que estudiar medicina familiar. Eso es evidente, porque otra especialidad también es el clínico, que es medicina interna, ¿verdad? Clínico que atiende al adulto. Pero entonces, usted termina su carrera ahora y después directamente pasa a ser clínico. Usted cuando ve un niño enfermo le va a dar terror porque no va a saber nada de lo que debe hacerle a un niño. Sí, ¿quién me habló ahí? doutor, João. Yo, sí. Doutor, para ser especialização em medicina familiar, tem que fazer residência? Sí, sí, hay que hacer residencia. Então, é 6 anos de medicina, mais residência, depois especialização? Sí, 3 años, 3 años. Y esa Ah, sim. residencia se hace combinado, ¿verdad? Se hace en los hospitales y se van rotando por todas las especialidades. Se rota eh, por cirugía, se rota Ah, por sim. clínica médica, que es el adulto, se rota por pediatría, se rota por neonatología, se rota por terapia intensiva, se rota por nefrología, donde se hace diálisis, y por supuesto se rota también en consultorio de familia de la comunidad. Entonces, la formación es bien integral y Ah, como todo, ¿verdad? La sim. preparación depende muchísimo de cada uno. Uno durante la Hum. residencia, como en la facultad también, si es que no fue buen alumno, después cuando termine tu facultad vas a ser un pésimo médico general, porque uno puede llegar a ser médico y entonces vas a ser pésimo, no vas a saber de síntomas, de signos de qué tiene el paciente, ni qué indicaciones de laboratoriales, ni qué tratamiento darle. Entonces, esto es una formación que ustedes van a tener ahora, tienen que aprovechar bastante, porque después Sim. ustedes pueden pasar aprietos, ya sea Quantos anos é, doutor? medicina familiar Ela, 3, e residência? 3, 3, 3 Três, años. três, No sim. Brasil é Acá en 2 anos. Paraguay es 3. Hay países que son 2. Depende. A Hay residência países. é separada, então, prof. Tem que fazer antes e depois você escolhe uma especialidade? Sí, sí, la residencia eh, son 3 años acá en Paraguay después de terminar la carrera. Ahora ustedes cuando terminan ahora van a ser médicos generales. Y hay algunos muy buenos médicos generales si son buenos estudiantes, ¿verdad? Si se preocupa, si hacen. Cuando ustedes empiecen, por ejemplo, la práctica médica, aprovechen.
porque a veces se van al consultorio o se van al hospital y lo único que quieren es ya irse a su casa. Y usted tiene que estar consciente que ustedes son médicos y ahora que están en la época de formación, prácticamente tienen que vivir en el hospital y en la facultad. Yo entiendo, ¿verdad? Que hay muchos que están trabajando, que tienen hijos, que tienen, ¿verdad? Pero la medicina requiere muchísimo dedicación, porque el día de mañana usted igual pueden terminar con nota buena, con nota más o menos, con nota... Al final, las notas como tal no te sirve mucho, te sirve al final realmente no te sirve mucho porque si tienes que hacer revalida, no te sirve para nada. Tienes que estudiar otra vez para hacer la revalida. Entonces ahí lo que te va a servir es tu preparación. Si vas a hacer un concurso para ingresar a hacer una especialidad, otra vez tienes que hacer un examen. Después, si estás en la urgencia, nadie te mira tu nota, nadie mira si tienes 80, 90 o 100. Ahí lo que van a ver es cómo te desenvuelves como médico, si pudiste resolver, si sabes diagnosticar, si sabes realmente dosificar los medicamentos, si sabes manejar una situación de urgencia. Y eso solamente se obtiene con la práctica, con la práctica. Y yo, por ejemplo, si ustedes pueden y si tienen algún médico conocido y pueden y tienen un día a la semana que pueden ir con ellos, lo bueno sería que empiecen con ese médico, ¿verdad? Como ya, como ir practicando para que ustedes puedan tener eso. Entonces, eso es como un tutor, ¿verdad? Y ustedes se van y le ayudan a ese médico en todo lo que él hace en el hospital, en todo lo que él hace en el consultorio, en todo lo que él hace en la unidad de salud familiar. Yo, por ejemplo, tuve grandes tutores, tuve dos grandes. Uno era en clínica médica y el otro era el pediatra, ¿verdad? Y los dos no se llevaban, por ejemplo, porque tenían su carácter y no se querían. Entonces yo me iba a escondida con uno y a escondida con otro porque no se querían. Son cosas nomás que pasan, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta que eran muy buenos profesionales, excelentes. Entonces uno tiene que ayudar. Entonces uno se sienta con el médico y le dice, mira, doctor, yo te voy a hacer la indicación. Entonces usted le escribe, no, yo te voy a hacer la receta. Entonces usted va escribiendo. Entonces parece que es algo que no te va a ser muy útil escribir una receta, pero sí es bastante útil. Vas a empezar a fijar los nombres de los medicamentos, vas a empezar a fijar las dosis y vas a ir viendo cómo él maneja un paciente, porque eso es un arte. Eso ustedes no van a aprender aquí en la facultad, no van a aprender en la clase, no van a aprender en el laboratorio, no van a... Porque manejar un paciente, tener empatía con un paciente, tener... eh, saber ya de entrada, porque cuando uno ve entrar a un paciente, ya tiene una noción de lo que puede llegar a tener ese paciente. Cuando empieza a hablar con ese paciente, cuando empieza a interrogar por el interrogatorio, tienes un 90% del diagnóstico. Y ese interrogatorio eh, es un arte que ustedes tienen que aprender de lo que más saben, como yo aprendí de lo que más sabían y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, con esto lo que yo le estoy diciendo es que hagan práctica, 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 práctica. Si conocen algún médico, amigo o un médico que no, que quiera compartir su conocimiento o que le gusta ayudar a la gente, a los estudiantes, asóciense con ese médico y traten de hacer su práctica. Y cuando le toque oficialmente ir al hospital 12 horas o 24 horas, tienen que hacerlo. Porque a veces existe la forma que ustedes van y marcan y después desaparecen, por ejemplo, de ahí. Pero ahí quien pierde como formación son ustedes y ustedes están pagando esta hora de formación, ¿verdad? Entonces tienen que aprovechar tanto ahora en lo teórico y posteriormente en la práctica. Ahora está un poco difícil, ¿verdad? Por la pandemia hacer las prácticas, pero posteriormente el otro semestre seguramente ya se va a normalizar esto. Bueno, seguimos acá porque si no va a ser muy largo. ¿Qué horas son? Ustedes tienen clase después, ¿verdad? Ahora Ah, es 10:47. sí, no, tenemos tiempo todavía. Es hasta 11:15.
Bueno, estamos acá, ¿verdad? Atención integral. Bueno, ¿qué quiere decir atención integral, verdad? Es promoción de salud. Promoción es informar a tu población según un grupo de edad. Le vas a informar al que tiene un recién nacido cómo tiene que actuar con su bebé recién nacido. Vas a informar a la que está embarazada cómo ella tiene que cuidarse. Vas a informar a los que tienen hijos o varios hijos cuáles son los síntomas y los signos de alarma. Eso es informar, ¿verdad? Vas a informar al que tiene hipertenso, no tiene que fumar, tiene que llevar una dieta adecuada, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer deporte, ¿verdad? Es informar en eso, promover. Y la prevención ya va a actuar de acuerdo al riesgo que tiene ese paciente, a la enfermedad y al riesgo al que está expuesto. Restauración de salud es el que ya está enfermo, no vaya a empeorar su cuadro. Y la rehabilitación es que ya, si es que ya tuvo una enfermedad o algún accidente, eh, la que ya tiene alguna enfermedad secuelar, algún accidente cerebrovascular, por ejemplo, cómo ir rehabilitando a ese paciente. Lo que todos queremos evitar es estos dos, ¿verdad? Restauración de la salud y rehabilitación con estos dos anteriores. Entonces se puede evitar muchísimo. Entonces, esto, por ejemplo, se dio cuenta el sistema de salud, se dio cuenta el gobierno que si ellos invierten aquí y acá, estos dos se van a ahorrar muchísimo con estos dos, con la restauración de la salud y con la rehabilitación. Por eso es que la mayoría de los gobiernos ahora se han dado cuenta que empezar a formar médico de familia le va a ser mucho menos costoso para la salud como tal, prevenir y promocionar que curar y rehabilitar. Entonces, ellos por eso es que están eh, contratando más médicos integrales, más médicos generales y más médicos de familia, ¿verdad? Porque le sale más barato para el sistema de salud posteriormente para su población. Por eso es bueno. Ahora, por ejemplo, acá en Paraguay es mucho más fácil, siendo médico general, siendo médico familiar, conseguir un puesto de trabajo, porque uno se va, presenta en un hospital su currículum y si ahí hace falta clínico o si hace falta pediatría, como uno es especialista en médico de familia, puedes actuar en alguno de los dos. O en algún momento estás trabajando en pediatría y te dicen, mira, hace falta un clínico, cubrir el lugar de un clínico. Entonces, como uno es médico familiar, puede pasar de pediatría a clínico. Si tienes un pediatra especialista, no te va a ir a hacer ese trabajo. De ahí entonces la importancia también de ser un médico integral, de ser un médico especialista. Atención al individuo. Bueno, el médico de familia realiza una atención clínica, efectiva y eficiente. O sea que el médico de familia eh, hace una atención con toda la rigurosidad al individuo. No, no es solamente su función de promoción y prevención. No, del punto de vista clínico atiende integralmente a esa persona. Diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos frecuentes. Entonces está capacitado para realizar ese diagnóstico y tratamiento, poner un tratamiento adecuado a todo momento. Atiende problemas de salud agudo, crónico y urgencias. Usted puede ver acá todo lo que abarca. Por ejemplo, el emergentólogo solamente te atiende la urgencia, los otros no te atienden. Entonces colabora con otras especialidades e instituciones. Etapa del ciclo vital e historia natural de la enfermedad. Entonces realiza curación, prevención, promoción y rehabilitación. Consejo médico y promueve autocuidados. Numerosos problemas son mezcla de factores físicos, psicológicos y sociales. O sea que generalmente un especialista te ve
un especialista que sea, por ejemplo, un cardiólogo, un cirujano, un ginecólogo, te ve la parte física del paciente, te ve la parte de la enfermedad, te ve la parte, pero no va a la parte psicológico ni social. Entonces el médico de familia sí tiene la capacidad y la formación para llegar a eso. De ahí que viene el modelo biopsicosocial. Esta palabra, a partir de ahora, ya nos vamos a aprender. Entonces tiene que tener esta parte muy importante porque el médico de familia llega al diagnóstico a partir de la entrevista. En la entrevista ya te dice un 90%, ya te da el diagnóstico, un 90 o mayor al 90% de lo que puede llegar a tener tu paciente. Técnica de comunicación que facilita la recogida de la información y la motivación. Herramienta fundamental del médico de familia. Historia clínica de atención primaria orientada por motivo de consulta y problemas. Recurso diagnóstico adecuado al entorno profesional, atención clínico-terapéutico en consulta a demanda programada y de urgencia. Atención a pacientes con enfermedades raras y problemas poco comunes. También está capacitado, ¿verdad? Puede llegar a realizar interconsulta. Interconsulta es ya con otras especialidades. Colaboración con otras especialidades y profesionales sanitarios. Garantiza la continuidad asistencial. Esto quiere decir que tu paciente se fue a consultar con un reumatólogo y posterior a eso, uno tiene que tener la capacidad de conocer el diagnóstico que le dio el reumatólogo y el tratamiento que le impuso para que uno pueda continuar con ese tratamiento. Atención al niño, porque los niños tienen su particularidad, ¿verdad? Y adolescente, está capacitado para atender al adolescente. Atención a la mujer, todos los problemas y trastornos que puede llegar a tener la mujer. Eso es ginecología y obstetricia. Atención a pacientes en situación terminal, esos ya son las enfermedades terminales, sobre todo oncológica o otra enfermedad que no son oncológicas, pero ya está en su etapa terminal. Atención integral al anciano, todas las enfermedades y características que debe tener esa atención, ¿verdad? A la tercera edad. Medicina clínica preventiva, actividades preventivas integradas a la práctica clínica habitual. Entonces, el individuo y la familia son la base de la medicina familiar. La medicina familiar es un recurso fundamental en la salud de su componente, cuidado y resolución de problemas. O sea, no es solamente prevención. El médico de familia debe tener la capacidad de resolución. No es solamente decirle al paciente, mira, tiene un problema cardíaco, debes ir con el cardiólogo. No, él tiene que tener capacidad de resolver y de diagnosticar y de iniciar un tratamiento. Después, si hay algo específico que necesita de un cardiólogo, bueno, ahí entonces se hace la interconsulta y posterior a la interconsulta hacer ya el médico de familia el seguimiento según la indicación del cardiólogo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Generadora de enfermedad y perpetuadora de síntomas, hábito de salud inadecuado y conducta de salud errónea. Eso debe también el médico de familia trabajar con la persona y con la familia. Periódicamente sometida a crisis a lo largo de su ciclo vital por estructura, crecimiento, maduración, enfermedad o muerte. Eso con la persona, ¿verdad? El médico de familia está en una posición privilegiada para detectar e intervenir porque está dentro de la comunidad. Fomentar el papel de la familia como preservadora de la salud de sus miembros. Siempre tiene que estar trabajando con la familia, orientar a toda la familia, ¿verdad? Entonces acá vemos dentro del principio, ¿verdad? Como la integralidad de la atención. Uno tiene que hacer, dentro de los planes está la promoción, preventivo y curativo. Entonces, los datos, tiene que tener datos del paciente, conocer a su paciente, conocer a la familia y conocer a la comunidad que está trabajando. Y tiene que estar analizando constantemente, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, síntomas, signos,
el punto de vista psicológico del paciente y la familia, y el punto de vista social, qué tipo de grupo social le toca trabajar. Entonces, esto es un gráfico muy bueno que nos resume todo lo que estamos hablando, a lo que se refiere la integralidad en la atención. Usted, por ejemplo, tiene que tener ya, cuando terminen como son médico general, esta capacidad de promover, de preventivo y de curar al paciente. Paciente, familia y comunidad, desde el punto de vista físico, psicológico y también social. Bueno, y esta es la historia natural de la enfermedad también, ¿verdad? Y cómo tiene que ir actuando en esta historia natural, ¿verdad? Del nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, promoción, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Primaria, promoción es que no ocurra ninguna enfermedad. Promoción primaria es cuando ya empieza a haber la enfermedad. Promoción secundaria, la secuela que puede llegar a tener esa enfermedad. Y promoción terciaria, evitando las complicaciones. Entonces, dentro de la promoción y prevención primaria, dentro de lo que es la salud, la necesidad humana, la calidad de vida hay que ver. Y las exposiciones a riesgo, por ejemplo, si trabaja en una fábrica, si vive en una zona donde haya contaminación, si dentro de la casa alguien está fumando, si alguien es alcohólico y todo eso, cómo le va a, qué efecto va a tener sobre su salud. La prevención secundaria y terciaria, tamizaje de enfermedades. Entonces, enfermedad precoz y enfermedad avanzada. Tamizaje es dividir, ¿verdad? A tu comunidad la cantidad de enfermos que puede llegar a estar empezando y la cantidad de enfermos que ya está en una etapa avanzada. Porque el trabajo que uno va a realizar es diferente a estos grupos. Mantenimiento de la salud, bueno, planes de intervención según ciclo vital. Ciclo vital quiere decir si es un recién nacido, si es un niño, si es un adulto, los factores de riesgo para cada edad. Antecedentes familiares, importantísimo, ¿verdad? Que si dentro de una familia hay hipertenso, diabético, asmático, entonces, o alérgico, entonces los hijos, ¿cómo pueden llegar a tener alguna de esas enfermedades? Si hay diabético, por ejemplo, hay que estar haciendo pruebas de diabetes para toda la familia porque puede ser una enfermedad hereditaria. Familia como unidad de atención. Entonces, la familia, agente social primario en la promoción de salud y el bienestar de sus integrantes. Entonces, la familia siempre, uno tiene que estar orientando a la familia para que la propia familia sea agente social primario. O sea, que son los primeros que debe actuar dentro de su integrante para evitar cualquier enfermedad que se pueda evitar, ¿verdad? Ambiente con gran influencia en la salud física y mental de sus miembros. Dentro de una familia, para que pueda llegar a ser funcional, depende mucho de el manejo dentro de la familia, ¿verdad? De cómo está integrada y cómo se maneja cualquier situación de estrés que se pueda llegar a generar. Gestión de los recursos de la salud. Bueno, a nivel familiar y comunitario, recursos disponibles en relación al paciente y su enfermedad. Vos no le vas a pedirle un estudio, por ejemplo, que no se pueda llegar a realizar ese paciente, o no le vas a ponerle un tratamiento que no pueda llegar a conseguir ese paciente. Siempre hay que tratar de solicitar de acuerdo al poder de adquisición y de acuerdo a la capacidad del paciente. Es que cualquier sistema de salud ofreciendo medicina de alta calidad humana y científica. Uno siempre tiene que estar preparado, ¿verdad? Para darle lo mejor a su paciente. Capacidad de gestión y liderazgo en el equipo de salud, o sea, ese ya se refiere a tu equipo de salud dentro de tu consultorio, dentro de tu, si a veces uno es director
o está llevando algún programa específico dentro del sistema de salud. Entonces tiene que tener capacidad de gestión y que si te toca liderar un grupo, hay que liderarlo con, eh, con, con calidad. Entonces, ¿qué le toca a competencias genéricas de la medicina familiar? Competencia clínica, atención integral a la persona, diferentes etapas de la vida, atención integral a la familia, atención integral a la comunidad, docencia e investigación. El contexto de la especialidad, vigencia de la especialidad en países del mundo. A partir de la OMS considera, ¿verdad?, que algo muy importante a la medicina familiar a partir de 1978, creación de la especialidad de médica familiar comunitaria en 1978, ¿verdad? Inicio de la especialidad en Estados Unidos a partir del año 78, inicio de la formación medicina familiar como tal a nivel mundial, ¿verdad? A 1979. Referente internacional en Canadá, referente la reforma británica que habíamos dicho, ¿verdad? Gran Bretaña. Y en el 2004 la reforma de la sanidad alemana. Entonces aquí estamos viendo que en la Unión Europea la importancia que tiene el médico de familia. Ellos están trabajando fuertemente con el médico de la comunidad, con el médico de la familia, el sistema de salud de ellos, porque ellos tratan de prevenir toda la enfermedad que se pueda llegar a prevenir. Primer programa docente oficial de la especialidad de medicina familiar y comunitaria se inició en España, entonces 1985. Entonces los españoles son pioneros, ¿verdad?, en la formación de los médicos de familia. Después de 1987, otros países, Europa, Asia y después en América Latina se extendió, ¿verdad?, las especialidades médicas. Entonces, aquí podemos observar en el contexto internacional, ya habíamos mencionado a la WONCA, ¿verdad?, la Organización Mundial de Colegios y Sociedad de Medicina Familiar. Y los diferentes logos a nivel mundial, ¿verdad?, de que hay sociedades y colegios de medicina familiar a nivel de país, a nivel de región. Entonces, realmente se está organizando la medicina familiar a nivel mundial y tiene altísima importancia. Entonces, modelo de atención en salud centrada en la enfermedad, poca orientación hacia el ciudadano, escasa participación en la población. Entonces, a partir de esto, se van buscando, ¿verdad? Eh, acá, ¿no? Entonces, con el maíz, mejor cobertura, ganancia sanitaria, sectorización, adscripción médica de familia, historia familiar, o sea que uno ya tiene a partir de ahí, ¿verdad?, la historia familiar y la detección de riesgo. Por ejemplo, si uno ya tiene una historia familiar hecha, ya puede saber el riesgo que puede haber dentro de esa familia. Aplicación de cartera de servicio. Entonces, garantía de la continuidad de los ciudadanos, reproducción de costo de los servicios, el costo de la oportunidad, entonces disminuye más dentro del sistema de salud el costo de esto. Entonces la pregunta, ¿tiene futuro la medicina familiar en nuestro país? Tanto en Paraguay como en Brasil, la medicina familiar se viene construyendo en base al sistema institucional de salud, tiene futuro y contribuye a generar un cambio en el paradigma de la atención primaria. Es fundamental y se está trabajando. Por suerte se están dando cuenta los gobiernos, ¿verdad?, de la importancia de formar médicos integrales, de formar médicos generales y posteriormente que hagan su especialización de medicina familiar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué elegir medicina familiar?
porque es especialista en atención integral al niño y adolescente, al adulto, a la mujer, al adulto mayor, cuidados quirúrgicos, puede ser prequirúrgico o postquirúrgico, atención integral a la familia, atención a la comunidad. El rol del médico de la familia en un sistema de salud reformado, usted, por ejemplo, con el MAIS médico ya tiene la salud reformada, ¿verdad? Acá también a nivel país, en Paraguay también ya tenemos, por suerte, ya fueron creadas las unidades de salud familiar. Entonces, a partir de ahí, puerta de entrada al sistema sanitario, atiende un amplio espectro de problemas de salud, prevención, tratamiento y rehabilitación. Coordina el equipo multidisciplinario de salud. Entonces, acá vemos una vez más el rol que tiene, ya habíamos dicho. Atención a la actividad. Este lo voy a dejarle para que lean después porque ya habíamos dicho, ¿verdad? Atención a la comunidad. Atención a la comunidad de actividades, planificación sanitaria, participación comunitaria, coordinación con sectores distintos al sanitario, o sea que no solamente ver la parte de la salud, por ejemplo, si hay un problema de agua, si hay un problema de desecho, si hay un problema de disponibilidad o de las aguas, eso tiene que ver y coordinar también el médico, ¿verdad? Porque un problema de salud puede llegar a acarrear, por ejemplo, el del desecho de basura, todo eso tiene que estar coordinando también el médico de familia. Conocer la existencia de recursos comunitarios utilizables en el proceso terapéutico, voluntariado y grupo de autoayuda. Uno puede empezar a organizar a la comunidad como grupo de autoayuda, dependiendo de la necesidad. La investigación, acá tenemos también, ¿verdad?, el trabajo de investigación que puede realizar el médico de familia. La función administrativa, ya habíamos hablado también, ¿verdad?, que puede llegar a tener un puesto dentro del área de ser director o llevar un programa de salud específico. Ambiental, la capacidad de contribuir al control de las condiciones higiénico-ambientales de la comunidad donde trabaja, ¿verdad? Bueno, entonces acá, para terminar ya, porque ya es nuestra hora, la importancia del aprendizaje en atención primaria con médico de familia, ¿verdad? Un futuro médico que no vaya a dedicarse a la medicina familiar. Porque a veces uno puede llegar a formarse como médico, ¿verdad? Pero no vas, como médico de familia, pero no vas a llegar a ejercer. Entonces, por su posterior relación y necesidad de coordinación con ella, te puede llegar a servir. Porque verán hacer las patologías que después podrás valorar a segundo nivel. O sea que hiciste medicina familiar, hiciste otra especialidad después, te va a ayudar muchísimo a entender cómo surgió esa enfermedad que llegó hasta tu especialidad, ¿verdad? Hasta la otra especialidad. Porque sus contenidos son los que probablemente estén más cerca de cualquier especialidad que vaya a ejercer. O sea que si realizas medicina familiar, después te va a llegar a facilitar muchísimo la especialidad que vaya a ejercer. Entonces, en un futuro médico que vaya a ser médico de familiar, múltiples estudios muestran que la exposición a los contenidos de la medicina familiar de forma temprana en un grado favorece la elección vocacional de la medicina familiar. O sea que desde el punto de vista que sea, que ejerza o no, siempre es una buena especialidad porque te forma como profesional integralmente, ¿verdad? Bueno, es un poquito largo, ¿verdad? Pero prácticamente así son. Esto es parte teórica, pero creo que valió la pena porque él explica. Hola, ¿están ahí, verdad? Sí, Sí, doctor. Ah, ya, sí, está bien. profe. Sí, Sí, ahora tienen idea de lo que es la medicina familiar, ¿verdad? Sí. Hay una Sí. idea. Bueno, yo les tengo acá una pequeña tarea que van a hacer una búsqueda para la otra clase. Entonces, para los que viven en Paraguay y para los que viven en Brasil va a ser diferente, ¿verdad?
porque anoten ahí, ¿existe colegio o asociación de medicina familiar en tu país y dentro de tu estado? Yo quiero que ustedes busquen eso. Existe colégio ou O asociación de medicina familiar en tu país y en tu estado. Quiero que ustedes busquen a nivel país si existe la asociación o colegio, colegio médico de medicina familiar y dentro del estado, ¿verdad? Porque a veces, bueno, a nivel país no, pero el estado sí. O a nivel país sí, pero en el estado que está viviendo no, ¿verdad? Y otra es, ¿qué cobertura cuenta a nivel país? Cobertura, eso quiere decir cuánto unidad de salud o qué cantidad consultorio médico dependiente, ¿verdad? Del Ministerio de Salud. A nivel país, a nivel estado y a nivel de la ciudad. Si ustedes cuentan dentro de su ciudad con consultorio médico dependiente del ministerio, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Eso ustedes me van a anotar, me van a comentar. E Prof, seria, por exemplo, no Brasil, a quantidade de unidades básicas de saúde? sí, a nivel de ciudad. Entonces yo quiero que ustedes me comenten, ustedes van a buscar reportaje, van a buscar contenido desde el punto de vista, pueden entrar en la página del Ministerio de Salud del Brasil, los que están en Paraguay van a entrar en la página del Ministerio de Salud de Paraguay por departamento, si están en Canindeyú, si están en otro departamento, me van a comentar cuánto hay en ese departamento. Pueden llamar por teléfono porque ahí existe teléfono, redes sociales, todo, ¿verdad? Eso se hace todo por por internet o por teléfono. Entonces me van a eh, describir cómo está conformado el equipo. El equipo de salud en Paraguay sería unidad de salud familiar y el equipo de maíz médico sería en Brasil, ustedes me van a decir bien cómo se le denomina. En Paraguay es USF, Unidad de Salud Familiar. ¿Quién está en Paraguay ahora? Kesia, Lorena, Profe, sí, sí, estoy en Lorena. Paraná, Lo- Brasil. Brasil, ya. Lorena entonces está, ¿verdad? Lorena puede llamar Monse, no sé si Monse está en Paraguay. Hola, profe. Sí, vos estás en Paraguay, ¿verdad? Sí, estoy acá en Salto. Sí, entonces me vas a averiguar. En Salto está la Dirección de Atención Primaria de Salud. Puedes llamar ahí, puedes comunicarte por internet, no sé cómo verás. Puedes entrar en la página del ministerio para ver con cuánto USF se cuenta a nivel nacional, con cuánto USF hay en Canindeyú y cuánto USF en Salto de Guairá. Son eso, ¿verdad? Eso es para... ¿Y cómo está conformado la unidad de salud familiar? El equipo que tiene la unidad de salud familiar. Eh, Está bien, eso sería entonces, acá hay tres cosas que estamos preguntando. ¿Existe colegio o asociación de medicina familiar en tu país? ¿Qué cobertura cuenta a nivel país, estado, verdad? Y si es suficiente o si falta más o cuánto se estima que falta más, ¿verdad? Eso es cobertura. ¿Y cómo está conformado el equipo de atención, verdad? Bueno, son 11:16, nos pasamos un minuto. doutor, Sí. é uma búsqueda para se quedar em el cuaderno. No, es una búsqueda que ustedes van a pasar en Word. Yo voy a habilitar tarea y ahí van a alzar cada uno. Pero vamos a sim. leer, es para leer, cada uno tengan ahí para leer bien claro, porque hay algunos que viven en un estado, hay otros que viven en otro estado, hay algunos que viven en Paraguay, otros que viven en Brasil. Entonces yo voy a ir leyendo su trabajo. Sim.
Yo voy a pasar entonces esto. Sí, Quem mora na mesma cidade pode fazer junto? sí, los datos van a ser lo mismo, pero la entrega va a ser individual. Sim, ok. Sí, entrega individual cada uno, porque cada uno tiene que alzar esa tarea y cada uno va a tener un puntaje para esa tarea. Ah, no habíamos hablado del proceso. Bueno, eso vamos a hablar del otro ya, porque usted tiene otra clase ahora. De todas maneras, tenemos tiempo. Bueno, un gusto estar con ustedes esta primera clase. Esperemos que les sirva, que hayan aprendido algo. Tuvimos un poquito de problemas con el internet, pero pudimos resolver y pudimos terminar, que es el objetivo. Un saludo a todos, estudien, aprovechen, saquen las mejores notas posibles, pero también que su formación valga la pena para que el día de mañana nadie le apunte como que no son buen médico. Tienen que ser buen médico integrales. Saludos a todos. Nos vemos en la otra clase. Gracias, Chao. doutor. Profe, Tchau, tchau. gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, doutor. Chao, chao. Gracias, doutor. Fuerza, saludos. No te quedaste.